Habiendo visto las definiciones de espacio y tiempo en su forma elemental, ahora vamos a tratar de profundizar en esta temática según dos líneas de reflexión. Por un lado, ciertos problemas que se han planteado en la tradición escolástica sobre el espacio particularmente y que permiten ahondar la noción misma del espacio en relación con el mundo físico. Aquí tenemos que tener en cuenta por lo menos dos problemáticas básicas. Una, las cuestiones que atañen a la finitud o infinitud del espacio. Estas cuestiones vienen planteadas ya desde la antigüedad griega, aparecen abordadas por Aristóteles, los comentaristas de Aristóteles, y de ahí las recibe la tradición escolástica. Allí tenemos por lo menos dos cuestiones fundamentales. La primera, la de lo que suele llamarse lo infinitamente pequeño, y la otra, la de lo infinitamente grande. Es decir, la primera sería la cuestión de la divisibilidad del espacio físico. Si el espacio es infinitamente divisible o no. Y la segunda es la cuestión de la limitación o no del espacio físico. Es decir, si el espacio del mundo físico es infinito en magnitud o no. Los escolásticos, al reflexionar sobre estas cuestiones, primero que nada llegan a vincular estas dos problemáticas porque las relacionan con principios que se aplican tanto a la una como a la otra. El primer principio que aplican es la distinción entre el infinito actual y el infinito potencial. Esta se cruza a su vez o da origen a una distinción paralela que es de orden lógico, pero que es inseparable a esta distinción real entre infinito actual e infinito potencial, y es la distinción entre el infinito sin categoremático y el infinito categoremático. Estas distinciones van a permitir dar respuesta a estas cuestiones que se plantean. Pero otra línea de principios tiene que ver no ya con la problemática de la infinitud entendida en relación con el acto y la potencia, y con la intelección de lo que es infinito acto e infinito potencia y su expresión en el orden de las proposiciones o juicios del pensamiento humano, sino que tiene que ver con la relación entre el mundo físico y la causa primera. Porque desde el punto de vista filosófico, esta cuestión física no puede separarse del todo de una problemática metafísica. A saber, la causa primera puede o no causar un mundo físico infinito en acto. ¿Tiene la potencia para hacerlo o no? ¿Y qué significaría tal cosa? Adviértase que eso desde el punto de vista metafísico tiene también trasfondos teológicos, porque tiene que ver con la cuestión de la omnipotencia divina. En esto la tradición escolástica va a tender por lo menos a matizar las afirmaciones de Aristóteles, para el cual obviamente el acto primero, o sea el primer movente, no tiene nunca potencia creadora, de manera tal que en Aristóteles la cuestión nunca se puede plantear en relación con la omnipotencia creadora de Dios. Pero los autores cristianos no pueden pensarla fuera de esa cuestión, fuera de esa verdad, ¿no? Mejor dicho, no puede pensar la cuestión fuera de esa verdad teológica de la omnipotencia creadora de Dios.
Inclusive va a haber sentencias eclesiásticas que rechacen como errores algunas afirmaciones de Aristóteles y de Averroes sobre el carácter necesario de ciertos aspectos del mundo físico, ¿no? Como si la omnipotencia divina fuese incapaz de otra cosa. Eso le va a abrir a la mentalidad de los escolásticos vías de reflexión que son en ese aspecto más amplias que las que tiene el propio Aristóteles en su contexto mental. O sea, les va a permitir considerar ciertas posibilidades que Aristóteles no tiene en cuenta. Es interesante advertir esto porque desde el punto de vista histórico, la consideración de esas posibilidades también está en el trasfondo del desarrollo de lo que es el pensamiento filosófico sobre el mundo en los tiempos posteriores, es decir, en el desarrollo de lo que suele llamarse la física moderna, ¿no? Hay muchos trasfondos que tienen que ver con esto, con estas posibilidades que se piensan en la mentalidad escolástica. En relación con lo infinitamente pequeño, desde luego, aparece tanto la cuestión de la divisibilidad infinita del espacio como la del tiempo, ¿no? Y esto a partir de la clásica paradoja de Aquiles y la tortuga que aparece planteada en la escuela eleática, ¿no? Es decir, si el espacio o el tiempo son infinitamente divisibles en acto, ¿no? Resultaría en el fondo imposible el movimiento tal como de hecho se da en el mundo físico. A partir de ahí parece claro que ni el tiempo ni el espacio son infinitamente divisibles en acto, sino solo potencialmente divisibles al infinito. A esto se opondrá como una objeción en algunos autores escolásticos que es un principio que todo lo que está en potencia puede pasar al acto. Pero precisamente ese es un principio que solamente se puede aplicar cuando se trata de una potencia natural. Uno puede decir que todo lo que está en potencia natural puede pasar al acto, pero la potencia del infinito en cuanto a su divisibilidad es una potencia natural. De no serlo, ese principio es absolutamente inaplicable. Y el asunto acá es si esa divisibilidad al infinito no es más bien una operación de la mente, es decir, si esa divisibilidad al infinito, lejos de ser una potencia natural, no es otra cosa que una potencia racional, es decir, una potencia de la razón en relación con el espacio y el tiempo. Porque en ese caso sería una mera potencia pasiva, no una potencia de la naturaleza, ¿no? Sería algo que está en potencia en relación con una inteligencia que lo puede pensar como divisible, ¿no? Pero no en su realidad misma, como si ese ente tuviese la potencia de dividirse infinitamente, ¿no? Ahí es donde los escolásticos empiezan a desarrollar la cuestión del aspecto lógico, digamos, de la divisibilidad al infinito, ¿no? Y el infinito en acto y el infinito en potencia se correlacionan, como dije, con el carácter categoremático o sin categoremático de la afirmación de la infinitud, ¿no? Sería categoremático a la infinitud cuando la infinitud se afirma en acto de una realidad, como dándose en ella, en algún sentido. En cambio sería sin categoremática cuando se relaciona con algo que de suyo no es infinito, pero que bajo algún aspecto puede decirse infinito. Por ejemplo, infinito en relación con una inteligencia que lo puede dividir racionalmente de manera ilimitada. El tema de la divisibilidad del espacio y el tiempo va a llevar precisamente a la sentencia común y sólida de que ni lo uno ni lo otro son infinitamente divisibles en acto, porque toda división actual implica una determinación y por lo tanto una definición, que es lo contrario de la infinitud,
porque la infinitud implica una indeterminación, ¿no? Si yo divido en acto, tengo que dividir hasta cierto punto. Esa división está limitada por el punto hasta el que divido, ¿no? De manera tal que la división en acto no puede ser sino finita, nunca puede ser infinita, nunca puede proceder al infinito. Lo que sí existe es una potencialidad de dividir al infinito. Este tema de lo infinitamente pequeño se cruza a su vez con el tema de los mínimos naturales, ¿no? Es decir, de las realidades que para ser lo que son tienen que tener una magnitud mínima según su naturaleza. Y este es un tema que atraviesa toda la tradición de la filosofía natural hasta el día de hoy, ¿no? Porque de hecho todas las entidades físicas que se estudian y que se pueden captar directa o indirectamente tienen alguna magnitud propia, por debajo de la cual no tienen existencia alguna, de manera tal que el tema de los mínimos naturales, diríamos, sigue plenamente vigente. La divisibilidad del continuo es indefinida solamente cuando la pensamos de un continuo homogéneo puramente abstracto, es decir, del continuo geométrico. Y aquí viene la necesidad de un principio que nos tiene que guiar siempre cuando pensamos en filosofía natural. La cantidad de las cosas vista físicamente es una cantidad real. Vista matemáticamente es una cantidad que es real solo en cuanto al sujeto al que la podemos aplicar, pero no en cuanto al modo en que la pensamos, porque el modo de pensar matemáticamente no es correspondiente a la realidad del ser físico. Hemos abstraído la cantidad de su sujeto y la hemos absolutizado, y la estamos pensando en un plano que no es el físico. Cuando nosotros pensamos la cantidad matemática, una cantidad infinitamente divisible, la pensamos bien, pero esa divisibilidad infinita, a su vez, no es tampoco siquiera expresable matemáticamente si llegamos al infinito. Es decir, nosotros podemos pensar que la podemos seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo indefinidamente, y es claro que es así. Pero si queremos pensar la determinación del infinito, desaparece la posibilidad de entender, porque es precisamente una indeterminación. Si uno piensa cierta determinación de la división, en acto se da siempre una división finita, aún en el plano de la continuidad geométrica y aritmética. El otro aspecto, el otro problema es el de lo infinitamente grande, ¿no? Y eso ya nos lleva a otra cosa, que es el problema de si el mundo físico en su totalidad, como un todo, es finito o es infinito. Aquí la tradición escolástica va a ser sólida en un principio básico. Hay algo que no puede atribuirse jamás al universo físico, y es la infinitud de perfección actual. Porque esa infinitud de perfección actual no es compatible con el ser físico. Si hablamos de una infinitud de perfección actual, no estamos hablando tampoco de un infinito cuantitativo físico. Estamos hablando de la infinitud de perfección que es propia del acto puro y que solamente puede atribuirse a Dios. Y con eso ya nos damos cuenta que cuando hablamos de infinitud tenemos que pensar qué estamos diciendo. La infinitud puede ser entendida en un sentido de carencia de límite o de carencia de definición, y en ese caso, más que una perfección, parece una imperfección, porque sería una cierta indeterminación. De hecho, entre fin y determinación, si nosotros ponemos entre medio la palabra con fin, nos damos cuenta que estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Si yo digo que el universo no tiene confín, estaría diciendo que no tiene una determinación
que lo delimite, no estaría hablando propiamente de una perfección, estaría hablando más bien de una imperfección, de una falta de terminación, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la infinitud en el sentido en que se aplica a la perfección infinita del ser divino, ahí ya no estamos diciendo una carencia, estamos diciendo una plenitud. Estamos diciendo infinitud como negación de la finitud, que es imperfección. Estamos diciendo no imperfección, o sea, estamos diciendo perfección absoluta. Esta infinitud es la que no puede atribuirse jamás al mundo físico. Y esto es claro para cualquiera que piense filosóficamente de manera lúcida la realidad física, ¿no? La realidad física es de suyo compuesta y de suyo finita, en este sentido de imperfecta ónticamente. El problema, una vez esclarecido esto, se centra más bien en la cuestión física de si hay que pensar una extensión finita o infinita del espacio real. Y acá de nuevo los escolásticos han debatido el problema ampliamente, porque por un lado han desarrollado la cuestión desde el mismo principio de la distinción entre el infinito en potencia y el infinito en acto, ¿no? Parece razonable pensar que el espacio de la totalidad del universo, o mejor dicho, la totalidad del universo físico en su conjunto, según su extensión total, podría ir ampliándose progresivamente. Podría agregarse a su cantidad real otra cantidad. Y eso de manera indefinida. Ahí de nuevo nos encontramos con una potencialidad de infinitud, ¿no? Una especie de infinitud en potencia, ¿no? Los escolásticos suelen discutir esto bajo la cuestión de si Dios puede agregar o no materia al universo que ha creado, por ejemplo. Si puede añadirse más extensión al ser del universo físico, ¿no? Y ninguno ha negado eso, considerando la cuestión de potencia absoluta de Dios, es decir, considerando la omnipotencia divina, eso siempre es posible. Pero de nuevo nos encontramos ante una infinitud potencial, ¿no? Porque añadida esa cantidad de materia, esa cantidad será una cantidad definida, ¿no? Que agregada a un finito hace otro finito, y nunca una infinitud en acto. El conjunto de los autores del siglo XIII, que discuten el problema con cierta amplitud, Alberto Magno, Santo Tomás, Duns Scoto también, Enrique de Gante, sostienen con toda claridad que el conjunto del universo físico no puede entenderse sino como un todo finito, en acto. Y al mismo tiempo salvan la omnipotencia divina, sosteniendo que Dios podría hacerlo más extenso de lo que lo ha hecho, si quisiese. Algunos autores del siglo XIV, sobre todo de tradición emparentada con el nominalismo, precisamente para defender la omnipotencia de Dios, tenderán a decir que, si bien físicamente es imposible un universo infinito, Dios sobrenaturalmente podría hacerlo existir, ¿no? Es una manera de hablar que, desde el punto de vista tanto filosófico como teológico, tiende a la confusión. Primero porque el concepto de sobrenatural ahí no se ve bien claro, habría que ver de qué sobrenaturalidad se está hablando allí, ¿no? Porque no se está hablando de sobrenaturalidad en sentido rigurosamente teológico. Y segundo, filosóficamente tiende a poner una suerte de nebulosa, porque en realidad la respuesta filosófica sería exactamente la misma. Si físicamente es imposible, quiere decir que el universo físico es en acto finito, a la luz de la razón. El problema seguirá siendo discutido en los siglos XV, XVI.
Hay un autor del siglo XV al que suele citarse en esta materia, que es Nicolás de Cusa. Y Nicolás de Cusa tiene una posición muy interesante al respecto, porque a veces se lo suele hacer aparecer como un infinitista, que ha afirmado la infinitud del universo físico. Y Nicolás de Cusa, primero que nada, en el principio fundamental de distinguir la infinita perfección divina de la finitud esencial del universo físico, es totalmente taxativo. Dice exactamente lo mismo que todos los grandes escolásticos. Es decir, la infinitud absoluta o de perfección no se le puede atribuir sino a Dios, nunca al universo creado. Pero el universo físico, según el cusano, tampoco se puede decir finito sin más. En realidad la respuesta de él es que no hay que predicar del universo físico en su conjunto ni la finitud ni la infinitud. Y es una respuesta interesante porque lo que querría decir es que no la infinitud, porque no se le puede atribuir la infinitud como perfección. Y atribuirle la infinitud como perfección en acto es también contrario a la razón. Pero decir que es finito sería afirmar que nosotros podemos entender claramente cuál es el límite o la definición de la totalidad del universo. Y sostiene, no sin parte de razón filosófica, que no podemos hacerlo de modo claro. Lo que aparece ahí es el problema de si podemos o no entender o pensar el límite, la determinación última del espacio físico o del conjunto de la extensión del universo físico. Y ahí es donde aparecen las paradojas, digamos, de la finitud de la extensión del universo físico. Porque si nosotros le ponemos un límite, ese límite implica que hay una cantidad en acto finita, que más allá de ella está contenida ¿por qué? Claro, eso es una pregunta que es como una especie de trampa de la imaginación, ¿no? Porque uno está pensando un todo finito como si fuese un cuerpo, ¿no? El universo en su totalidad sería una especie, ese cuerpo, y a su vez está pensando un continente que sería ya otro universo, ¿no? Estaríamos pensando en un universo contenido en otro universo. Entonces no estamos hablando del universo físico sin más, estamos hablando o contenido en un espacio que sería el espacio de otro universo, ¿no? Y así sucesivamente, y entonces nos venimos a una especie de contenidos y continentes sucesivos que no tienen fin tampoco, ¿no? El límite es una determinación. Esto es lo que hay que entender primariamente. No podemos, primero que nada, imaginar la totalidad del espacio físico del universo. No podemos, porque lo que tenemos que hacer allí es pensar la totalidad de un conjunto de seres corpóreos que están relacionados en acto entre sí y que son una totalidad de algún modo delimitada. ¿Delimitada por qué? Y porque tiene finitud como totalidad. Esto lo único que significa es que hay una determinación que es la de ese universo, concebido como un todo. No que hay un límite más allá del cual tenemos que pensar otra cosa. Porque, insisto, en ese caso estaríamos pensando el confín entre un universo y otro universo, entre un cuerpo y otro cuerpo. Lo que hay que tratar de hacer acá es prescindir de la imaginación y remitirse simplemente al concepto del límite como determinación, para entender que cuando se dice que el universo físico es finito, estamos hablando de una finitud en acto perfectamente compatible con la idea de que esa cantidad pudiera ser variable en algún sentido, ¿no? De crecimiento o de decrecimiento.
porque eso también puede afectar a un cuerpo o a la totalidad de los cuerpos. Pero siempre y cuando el acto total de la magnitud de la extensión de los cuerpos sea finita, es decir, determinada. La alternativa sería pensar una cantidad indeterminada, pero ahí el problema es si esa cantidad indeterminada no es más que una deficiencia de nuestro pensamiento para entender la cantidad última, o es un acto de indeterminación. Ahora, ¿qué es un acto de indeterminación? Y un acto de indeterminación no es nada, porque no hay un acto de indeterminación. Ahí está la imposibilidad del infinito en acto para un mundo físico, digamos. Asociado a estos dos problemas, hay un tercer problema que no hago más que mencionar brevemente, que es el de la unidad o pluralidad del universo físico. Aristóteles sostuvo con mucho énfasis que no puede haber más que un universo. Es decir, el mundo es único, necesariamente único. La argumentación de Aristóteles sobre esta materia no es del todo sólida. Uno de los argumentos fundamentales de Aristóteles es que todos los elementos tienen un lugar natural. Es decir, parte de ese principio. Si hubiese además de este mundo físico otro mundo físico, no podría tener sino los mismos elementos. Si ese otro mundo físico tuviese un lugar natural para cada uno de ellos, esos elementos tenderían a la vez al lugar natural de ese otro mundo y al lugar natural de este mundo, y entonces no tenderían a ningún lugar. Y eso es imposible. Entonces no puede haber más de un mundo físico. Adviértase que esta línea de argumentación está ligada a la idea de que todo cuerpo tiene un lugar natural al que tiende, ¿no? Es decir, si hubiese tierra en otro mundo, la idea de Aristóteles sería que esa tierra tendería al mismo centro al que tiende toda la tierra. Entonces no estaría en otro mundo, estaría en este. No podría tender a otro centro distinto, tendería al mismo lugar y por lo tanto estaría en la misma tierra, ¿no? Esta cuestión de la pluralidad posible de mundos va a ser abordada desde otros ángulos por los comentaristas posteriores, ¿no? Santo Tomás la trata con mucha profundidad esta cuestión, ¿no? Y superando claramente las argumentaciones de Aristóteles. Santo Tomás, cuando arguye por la unidad del mundo físico, lo hace desde otro plano totalmente distinto al de la teoría de los elementos, por ejemplo, ¿no? Sostiene por un plano que es más bien metafísico-teológico, ¿no? Porque sostiene que, primero que nada, sostiene la posibilidad de que Dios crease una pluralidad de mundos, sucesiva o simultánea, como posibilidad en principio. Pero sostiene, en primer lugar, que si ese otro mundo fuese un mundo con el mismo tipo de perfecciones de este, no correspondería, no sería conveniente a la sabiduría divina crear dos mundos idénticos o del mismo tipo, ¿no?, en lugar de uno solo. Un argumento de conveniencia puramente, ¿no?, pero que tiene un aspecto de profundidad, porque sería más pensar como una especie de creación ociosa, ¿no?, para que dos mundos que serían una especie de repetición el uno del otro. Y si fuese un mundo con perfecciones distintas, o sea, que realiza otro tipo de perfecciones de las que están en este mundo, en realidad no sería otro mundo, dice Santo Tomás, sino que sería parte de una totalidad de creación que en su unidad sería el único mundo. Y eso está muy bien. Es decir, si el otro mundo tuviese otro tipo de perfecciones, digamos, otro tipo de seres, otro tipo de entidades, realizase otras posibilidades de los infinitos posibles que están en la inteligencia divina, el mundo sería la composición de esos dos mundos, porque toda la realidad tendría una plenitud que no tendría ni el uno ni el otro por separado.
Con eso está abriendo una posibilidad que es, cuando hoy día se habla en la cosmografía o en la astronomía de aspectos diversos del mundo físico en su totalidad, como serían galaxias por un lado y agujeros negros por otro, y realidades que podrían ser de modo distinto o estar organizadas según leyes físicas distintas, eso estaría perfectamente contemplado por esta visión que tiene Santo Tomás de realidades que son realización de perfecciones parciales distintas y que por lo tanto serían complementarias entre sí, y no una reduplicación del mismo tipo de orden que parecería inconveniente a la infinita sabiduría divina, ¿no? Pero en ese caso en realidad no habría una pluralidad de mundos en sentido propio, habría una única totalidad, un único mundo que tendría distintos aspectos, ¿no? Distintos aspectos que en su correlación total formaría la armonía universal, ¿no? La totalidad del mundo. Esta problemática está relacionada. ¿Por qué traigo esto de la pluralidad de los mundos? Porque esto también tiene que ver con el tema de la finitud o de la infinitud. Y aquí sí que hay una diferencia en el enfoque que hacen los escolásticos entre lo espacial y lo temporal, ¿no? La pluralidad de mundos no arguiría jamás una infinitud en acto desde el punto de vista espacial, en principio. Pero sí podría, si hubiese una pluralidad de mundos sucesivos, pensarse en una infinitud temporal. Pero acá de nuevo no hay que ceder a la imaginación, porque lo que significaría eso es simplemente una temporalidad sin comienzo y sin fin, pero que no dejaría de ser temporalidad, ¿no? Eso en el pensamiento de Santo Tomás aparece como naturalmente posible, pero de hecho falso, porque sabemos que la creación tiene un inicio temporal. Pero él sostiene la posibilidad natural de eso, ¿no? Mientras que otros escolásticos la rechazan. Y es un tema suficientemente enigmático y problemático como para no enunciar una sentencia taxativa así superficialmente, por lo menos. Porque, ¿qué significaría un tiempo que no tiene comienzo, por ejemplo? Significa una realidad física que existiese permanentemente. ¿Y que es permanentemente en relación con qué? Porque si el ser finito no tiene comienzo en la existencia, ¿dónde está su finitud? En su naturaleza. Claro, sí, si su naturaleza es finita, es algo necesariamente creado, ¿no? Pero podría ser creado de manera tal que su temporalidad fuese indefinida, sin principio y sin fin. Ahí de nuevo nos topamos con el problema de la infinitud, en acto o en potencia. Uno bien pudiera pensar la infinitud potencial de un tiempo que se sigue prolongando, pero que necesariamente tiene un fin en acto, porque es un tiempo indefinido. Es posible, sí, pero es posible en cuanto que hay realidades que siguen existiendo, ¿no? Realidades finitas, quiero decir, que siguen existiendo, que perduran en el ser, ¿no? Por eso hay escolásticos que distinguen claramente la finitud del comienzo y la finitud del fin, ¿no? Podría ser una infinitud por parte del fin sin que hubiese una infinitud del comienzo. O sea, un tiempo cerrado desde el comienzo, que tiene un origen, pero que no tiene un fin definido en el orden físico. Eso puede aparecer de nuevo como una posibilidad inteligible, pero cuando de hecho se piensa en el mundo físico, se trata de un sistema que tiene unas determinaciones dentro de la legalidad de lo finito. Y por eso, si uno atiende la física actual en su conjunto, el orden físico total aparece más bien como algo cerrado y que tiene o que tiende hacia un fin determinado, también, en el plano físico. Independientemente de que hablemos de un fin en el sentido trascendente, ¿no? Tiene un fin, una delimitación aún en su ser físico, ¿no? No es un proceso indefinido, eso quiere decir, no es un proceso que pueda continuar indefinidamente.
Y con esto ya podríamos dar por cerrada esta primera incursión que nos permite, insisto, me parece, profundizar en el concepto del espacio, pero siempre atendiendo a lo siguiente. Como hemos hablado del espacio, de su finitud y infinitud, hemos tendido a tomarlo como sujeto, ¿no? Y lo mismo el tiempo. No olvidemos nunca que el espacio y el tiempo son relaciones entre los seres físicos. Y al decir esto viene la segunda línea que quería presentar, que es la de la teoría física del siglo XX en cuanto ha transformado ciertos aspectos de la física precedente, en algunos casos principalmente de la física newtoniana y en otros también de la física anterior, sobre todo en la teoría de la relatividad y en la teoría cuántica. Porque curiosamente, y también paradójicamente, estas teorías, primero que nada, vuelven a destacar lo que es principio de todo el enfoque realista del tiempo y del espacio, es decir, su relatividad. Y en eso a lo que se oponen claramente es a la concepción newtoniana. Es decir, Newton había desarrollado una filosofía natural en la cual postulaba un tiempo y un espacio absolutos como continentes de los procesos físicos. Eso estaba asociado en él a dos cosas, por lo menos. Primera, a lo que podemos llamar una serie de convicciones metafísico-teológicas, en general confusas y bastante erradas, en el sentido de que él tiende a pensar esa realidad del espacio absoluto como algo de Dios mismo. Es la teoría del espacio absoluto como el sensorio divino. Se discute si la desarrolló el propio Newton o algún discípulo inmediato de él, pero eso es irrelevante. La idea estaría en que el espacio es como el sensorio de Dios, donde Dios siente los cuerpos. Bueno, una especie de pseudoteología confundida con la física, ¿no? Pero esta convicción del espacio absoluto en Newton, esta convicción del espacio absoluto, tiene que ver a su vez con su enfoque matemático de la física y en el hecho de que él no discierne entre la representación matemática del mundo físico y la realidad física misma. Y este es un error que en alguna medida afecta también a Aristóteles a su vez, porque Aristóteles identifica, por ejemplo, la representación geométrica de la cosmografía común de su tiempo, del mundo como una esfera, con la realidad física misma. Lo mismo hace Newton al identificar su representación del espacio tridimensional, euclidiano, infinito, con el espacio físico mismo. Y entonces piensa un espacio físico que está ahí, sin nada, y donde los cuerpos están moviéndose. Esa representación, como mera representación, le es perfectamente funcional a su esquema mecánico de la naturaleza. Mientras se postula como una representación, no hay problema alguno. Cuando se la identifica con la realidad misma, ahora sí hay un problema. Contra esto ya nos precavía muy sabiamente Platón en el Timeo, al sostener que nuestras representaciones generales de la naturaleza tienen primariamente, y cuando las pensamos sobre todo según determinaciones matemáticas, un carácter fundamentalmente representativo. Son conjeturas que hacemos para salvar los fenómenos, o sea, para tratar de representarnos de manera plausible cómo acontecen las cosas en la naturaleza. Es lo que ya planteaba también Ptolomeo con respecto a su propio sistema, siguiendo la reflexión platónica. Esto que yo postulo acá
es una descripción de lo que la realidad es, o es más bien una manera de representarse el conjunto de una realidad que no alcanzo a conocer del todo. Esto es algo que en el terreno de la filosofía de la naturaleza hay que deslindar constantemente para no incurrir en confusiones entre lo representativo de las teorías y lo que filosóficamente se puede afirmar con certeza como propio de la realidad física. Esto hay que hacerlo a su vez también con las teorías más recientes, pero las teorías más recientes, desde el punto de vista de la concepción del espacio y del tiempo, insisto, vuelven más bien a la perspectiva de un realismo no mecánico. Porque otro de los aspectos fundamentales que tienen tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica, además de volver a la idea de que el tiempo y el espacio son relaciones y no un absoluto en el que se mueven los cuerpos, otra cosa a la que sí hay que destacar es que tienden a trascender, a superar lo que suele llamarse la concepción mecánica de la naturaleza. Es decir, la idea de que todos los procesos del mundo físico se pueden explicar como relaciones entre corpúsculos, entre pequeños cuerpos, entre partículas que se mueven en un espacio. Eso es lo que no está aceptado precisamente ni en la teoría de la relatividad ni en la teoría de los cuantos. Es en lo que trasciende la física más reciente a lo que podríamos llamar, con una expresión que se usa pero cuya validez habría que analizar un poco, el modelo mecanicista, ¿no? La concepción mecanicista, entendida como representación, en algunos aspectos de la física sigue teniendo aplicabilidad perfecta, ¿no? Pero las reflexiones físicas del siglo XIX, de la filosofía natural del siglo XIX, llevaron más bien a mostrar huecos en la concepción mecanicista. Todo el desarrollo del estudio de la electrodinámica, la termodinámica, la problemática acerca de la luz, la problemática de la óptica, física. Esas tres líneas de investigación por lo menos desembocan en una problematización profunda del mecanicismo, ¿no? La idea de que se pueda explicar todo mecánicamente. Eso es lo que no se puede hacer. Esa es una pretensión que la teoría de la relatividad y la teoría cuántica superan por completo. Con eso quiebran una especie de representación simplificadora y reduccionista del mundo físico. Y en eso entrañan una gran ventaja desde el punto de vista filosófico. Ventaja no porque sea una hipótesis más útil, ventaja porque representan un punto de vista más profundo que el mecanicismo acerca de la naturaleza. Una mayor profundidad que se refleja también en la complejidad de las representaciones matemáticas, ¿eh? Eso también hay que admitirlo. Son representaciones matemáticas de tal complejidad que, como suele decirse, son difíciles de captar desde el sentido común. Y sí, la verdad es esa, sea dicha. Uno a veces tiene que hacer un enorme esfuerzo cuando quiere entender los conceptos elementales de estas teorías, porque implican puntos de vista que no son sin más los del sentido común. Implican formas de representación matemática de tal complejidad que, al ser traducidas en términos del lenguaje vulgar, resultan chocantes, por lo menos, ¿no? Cosa que no pasa con el mecanicismo. Es decir, la representación mecanicista es fácil de imaginar. En cambio, estas representaciones o son difíciles de imaginar o son inimaginables, lisa y llanamente. Lo cual no quiere decir que no sean verdaderas ni tampoco que lo sean. Quiere decir que son representaciones de un grado de abstracción mucho mayor, ¿no? Donde la aplicación de la abstracción matemática a lo físico está en un nivel de complejidad y de dificultad que hace difícil la traducción en términos del sentido común.
o en términos de la experiencia vulgar. El tema del espacio y del tiempo aparece tanto en la teoría de la relatividad como en la teoría cuántica. Yo lo único que quiero destacar aquí son algunos aspectos fundamentales y de una manera muy elemental. En la teoría de la relatividad se afirma, como he dicho, una relatividad tanto del tiempo como del espacio. Si hablamos de espacio, no hablamos de otra cosa que de relaciones entre realidades materiales. Relaciones que se dan según tres dimensiones. El espacio físico sigue siendo pensado como un espacio tridimensional. Pero las relaciones espaciales no son más que algo propio del universo de los cuerpos, es decir, de la realidad que se llama la masa. La masa viene a ser como el sujeto de esas relaciones espaciales. No hay un espacio que es el continente vacío de unos cuerpos que se mueven en él, que eso sería el modelo mecánico, ¿no? Sino una realidad física que es masa, es energía, y esa realidad física genera relaciones unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, ¿no? Que son lo que llamamos relaciones espaciales. Ese espacio a su vez está relacionado con el tiempo. Y acá viene lo que es más propio de la relatividad, lo que suele destacarse como su novedad. Y en esto también hay cierta novedad en relación con toda la física anterior, incluso más atrás de Newton, porque espacio y tiempo clásicamente se piensan como dos aspectos claramente distintos de la realidad física. Y hay quienes sostienen, en realidad esto no es tan así, que lo que hace la teoría de la relatividad es fusionar el espacio y el tiempo. Esa es una manera de hablar totalmente errónea. Eso de fusionar el espacio y el tiempo no es correcto. Einstein siempre distingue claramente entre el espacio, con sus tres dimensiones, y el tiempo. Lo que sí trata de mostrar es que al tiempo se lo puede considerar como una cuarta dimensión, en el sentido de una dimensión que se puede coordenar con las dimensiones del espacio como variables de principios o de leyes físicas en las cuales tanto el uno como el otro son variantes y relativos. ¿Qué quiero decir con esto? En toda la dinámica y en la mecánica anterior, y también en la concepción física clásica, el tiempo, si bien es algo que es una relación, que tiene que ver con las cosas que cambian, aparece visto como una entidad homogénea para todo el mundo físico. O dicho de otra manera, hay un único tiempo. En toda la extensión del universo físico no hay más que un tiempo. Dicho de otro modo, la temporalidad es única y homogénea. En cambio, en la concepción física einsteiniana, la temporalidad no es única y homogénea. Es relativa al sistema de coordenadas desde el cual uno mida los procesos físicos. Ahí sí hay un dato original, digamos así. El tiempo se hace todavía más relativo, digamos, ¿no? Se hace relativo en un sentido en que no se lo había pensado antes como relativo. Lo que desaparece en la física de Newton es la idea de un sistema inercial, que era una base de toda la mecánica galileana y newtoniana. Hay sistemas de coordenadas relacionados entre sí. Y esos sistemas de coordenadas son, cada uno de ellos,
un sistema de referencias del cual nosotros podemos establecer relaciones de espacio y de tiempo, pero de tal manera que no son equivalentes las relaciones si se las ve desde un sistema o se las ve desde el otro. No se trata tampoco de una relatividad absolutamente simétrica. Precisamente es una relatividad estructurada de modo complejo y según leyes precisas. Y ahí viene la complejidad de la teoría, ¿no? Y de su estructura matemática. Esto es lo que se llama la famosa paradoja de Lawingen, o la paradoja también se la llama de los gemelos, ¿no? O de los relojes, ¿no? La versión más popular es esa de los gemelos, según la cual uno se queda en la Tierra, el otro viaja en una nave espacial y vuelve a la Tierra, y el tiempo que pasa para el uno es distinto al tiempo que pasa para el otro, ¿no? El otro viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces el tiempo que transcurre parece que viajó y volvió, no es el mismo que el tiempo que transcurre para el que se quedó, ¿no? O sea, si uno mide la temporalidad del sistema de coordenadas, tomando como sistema de coordenadas la posición del que se quedó, resulta un tiempo. Y si uno mide un tiempo para el viaje del que se fue y volvió, ¿no? Y si uno lo mide desde el sistema de coordenadas que estaría situado en la nave espacial, resulta otro tiempo. La paradoja ¿en qué está? En que si el movimiento de estos dos sistemas es relativo el uno al otro, podríamos decir que la medida del tiempo tiene que ser igual. A ver, si yo tomo dos cuerpos que se mueven relativamente uno al otro, tome como sistema de coordenadas el cuerpo primero o cuerpo segundo, el movimiento que tienen entre sí parece ser el mismo, ¿no? Porque si el sistema de coordenadas está fijo en el primero, el que se mueve con respecto al primero es el otro, el segundo, ¿no? Y si está fijo en el segundo, el que se mueve es el primero. Ahora, si se mueven uno con respecto al otro, parece que tienen el mismo movimiento recíproco. Y si el movimiento recíproco es el mismo, el tiempo tiene que ser el mismo. La paradoja está precisamente en eso, que el tiempo que debiera ser el mismo, porque el movimiento relativo de uno al otro no es el mismo. Es decir, si uno aplica las ecuaciones propias de una teoría relativista, el tiempo no resulta el mismo. De modo que la cuestión sería que, aún siendo los movimientos respectivos entre sí, o mutuos, digamos así, los sistemas de coordenadas no son equivalentes. Eso crea una heterogeneidad en la realidad física, o deja ver, digamos así, una heterogeneidad de la realidad física que en ninguna física anterior está pensada. La única verificación experimental que se ha hecho de esa paradoja se ha hecho con relojes, ¿no? Uno fijo en la Tierra y otro viajando en un avión supersónico que da vueltas a la Tierra, ¿no? El experimento se hizo varias veces y se verificó al volver el avión que los relojes que estaban sincronizados al momento de la partida ya no estaban sincronizados. O sea que el reloj que había viajado en el avión en movimiento había marcado un tiempo distinto al avión que se había quedado en la Tierra. En realidad la diferencia temporal en ese caso es una diferencia, la que se ha verificado, es minimísima, ¿eh? No me acuerdo ahora del orden de cuantitativo, pero es una cosa son nanosegundos. Hay que expresarlo en esas dimensiones, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Por supuesto que se ha planteado, si no, bueno, hay que verificar si los relojes siguieron funcionando bien, sobre todo el reloj que salió en el avión, si algo lo afectó, si no lo afectó, muy bien. Pero en realidad el problema de fondo
está en qué es lo que hace que los sistemas no sean equivalentes en su movimiento mutuo. Por eso, en la propia mente de Einstein, ese tipo de paradoja lleva a lo que se llama la generalización de la teoría de la relatividad. Einstein desarrolló dos teorías, ¿no? La teoría que se llama de la relatividad especial y la teoría de la relatividad generalizada. La primera es la que tiene más amplia verificación y uso generalizado. La otra es más bien una teoría que es muy considerada y tiene desarrollos teóricos hasta el día de hoy, pero que está en otro plano de abstracción, digamos, ¿no? Pero en la teoría de la relatividad generalizada es donde Einstein pretende encontrar el fundamento de todo este problema, porque la idea es que el mundo físico es un mundo heterogéneo en su estructura misma. Incluso la estructura de la masa y de la energía sería heterogénea y solamente se la podría visualizar no desde una visión mecanicista, sino desde la noción que él postula, que es la de campo, ¿no? Y que viene ya desde la teoría electromagnética, ¿no? De los estudios de la electricidad y magnetismo del siglo XIX empieza a desarrollarse la teoría del campo eléctrico, campo magnético, el campo electromagnético, ¿no? Lo que Einstein va a postular es que toda la realidad física hay que verla desde la doctrina del campo, la gravitación también. Entonces ahí es donde aparece el tema de cómo la gravitación incide sobre la luz, por ejemplo, y la puede desviar, ¿no? Y eso genera la estructura misma de lo que podríamos llamar el espacio, porque las relaciones entre los cuerpos son relaciones de cuerpos que están afectados por leyes que les dan una estructura particular. Por eso en la teoría general de la relatividad aparece la idea de lo que llama Einstein la curvatura del espacio. El espacio real puede ser interpretado como un espacio que tiene una estructura que no es homogénea, sino que tiene una estructura diversificada. Es un espacio que implica relaciones entre cuerpos que no son iguales en cualquier lugar, sino que se dan según el lugar en que acontezcan de modo distinto. Y esto para decirlo muy simplificadamente, eso hace que no sea un espacio homogéneo. Es un espacio vinculado a la temporalidad porque está vinculado al movimiento. Y ya en la teoría especial de la relatividad el movimiento incide sobre el tiempo y sobre el espacio. Dilata el tiempo o lo condensa, ¿no? Como el espacio mismo, porque la longitud de los cuerpos también puede, la magnitud, la extensión de los cuerpos puede ampliarse o abreviarse en relación con su movimiento, ¿no? En todo ese universo lo que actúa como un límite es la velocidad de la luz. Pero esa misma velocidad de la luz tampoco aparece como un absoluto, ¿no? Es algo que le acontece a la luz, que es una forma de energía y por lo tanto también una forma de masa. El otro problema que aparece ahí es la de la equivalencia entre la masa y la energía, que son dos aspectos de la misma realidad física, ¿no? El propio Einstein dice que la masa es como energía concentradísima, ¿no? Y cuando la energía está menos concentrada se llama energía, cuando está mucho más concentrada se llama masa. Bien. Pero el universo físico parece como un universo en el cual espacio y tiempo son dimensiones relativas correlacionadas entre sí y que se pueden influir recíprocamente, pero nunca como un absoluto, sino como algo que depende del campo gravitacional, depende del campo electromagnético, depende de la estructura de la materia, para decirlo de alguna manera, ¿no? La estructura que tiene el universo físico en su entidad, llamémosla sustancial, es lo que determina el espacio y el tiempo, ¿no? En este sentido sí es una antítesis de la representación mecánica, ¿no?
según la cual hay un espacio y un tiempo absolutos e invariantes dentro del cual se mueven una serie de cuerpecitos, ¿no? Y eso explica todos los fenómenos físicos. A pesar de toda su abstracción y de toda su complejidad matemática, esta manera de enfocar la realidad física es, en virtud de lo que acabo de decir, mucho más conforme a los principios básicos del realismo que la representación mecanicista. Y lo es convergentemente, no lo es porque se fundamenta en ellos, sino porque profundizando en el estudio de la propia realidad física con los instrumentos propios de la física matemática, viene a desembocar en una visión de las cosas más acorde con la totalidad de la realidad, podríamos decir, ¿no? Y más profunda, como dije antes. Y lo mismo pasa cuando pasamos de lo infinitamente grande, que sería el tema de Einstein, a lo infinitamente pequeño, que es el tema de la teoría cuántica, ¿no? Cuando se pasa a la estructura subatómica de la materia, ¿no? De la realidad corpórea, ahí de nuevo tiempo y espacio aparecen como algo que se da en relación con un universo de cuantos, de individuos, de materialidad o de individualidades físicas que se relacionan entre sí con relaciones temporoespaciales. Pero acá el tema no es tanto el de la relatividad, que sigue siendo igualmente sostenida en la concepción del tiempo y del espacio, sino más bien la indeterminación. Es decir, que esas relaciones de tiempo y espacio en este terreno no son determinables del mismo modo en que lo son en la macrofísica. Acá lo que se pierde es la precisión, la determinación precisa. Eso lo llama el principio de indeterminación, ¿no? Si uno determina algunas variables, resulta imposible determinar otras. Si uno determina la posición o la ubicación, ya no puede determinar exactamente la velocidad. Si uno determina exactamente la velocidad, que tiene con el movimiento y por lo tanto con el tiempo, no puede determinar precisamente la ubicación. Determina una ubicación vaga en un área, ¿no? Pero no puede determinarla puntualmente según el hábito de la macrofísica, ¿no? Fijar las coordenadas exactas donde se ubicará el móvil en determinado tiempo, ¿no? Moviéndose a tal velocidad. Entonces hay unos márgenes de indeterminación que generan todo el problema interpretativo filosófico de si esa indeterminación se debe a nuestra impotencia para el conocimiento de realidades que nos escapan, o sea, afecta al sujeto de conocimiento, digamos así, o es propia de la realidad física en ese nivel. Es decir, esa realidad tiene cierto margen de irresolución, podríamos decir, de imprecisión, de vaguedad. Esto no quiere decir que esa realidad no obedezca a ciertas leyes determinadas, ojo, sino que en esas leyes hay un margen de probabilidad. O sea, no son leyes determinísticas numéricamente exactas, sino que son leyes probabilísticas. Uno puede decir que en tal instante el móvil va a ocupar tal espacio, pero tal espacio es un espacio que tiene cierta amplitud. O sea, está probablemente aquí o aquí o aquí o aquí, en alguno de los puntos de este área, pero en cuál no lo puedo determinar, ¿no? Insisto, uno filosóficamente se puede plantear la opción de si esa indeterminación se debe a la imposibilidad de medir con precisión que tenemos nosotros, o de pensarlo con exactitud, o está en la realidad misma de la cosa como algo que indica cierta contingencia en los fenómenos físicos de ese nivel, ¿no? Las dos cosas son en principio
aceptables, o incluso pueden ser correlativas la una a la otra, ¿no? El tiempo aparece también en la teoría de los cuantos, suele decirse, como una realidad que tiene cierta heterogeneidad también, pero en un sentido distinto al de la relatividad. Una cierta heterogeneidad en cuanto el tiempo no aparece como un continuo total, sino como una especie de sucesión intermitente de instantes. Pero de nuevo, eso es algo que hay que plantearse si no obedece a nuestra manera de representarnos una realidad que conocemos solo aproximadamente. El tiempo y el espacio desde estas teorías físicas tienen, por un lado, la posibilidad de ser integrados en complejos sistemas de representación matemáticos, ¿no? Es decir, si uno quisiese entender realmente esto que yo he dicho de manera descriptiva, muy elemental y más bien en traducción en términos del lenguaje corriente, si uno quisiese entender esto, tendría que entender los sistemas de ecuaciones que representan esto, que son matemáticamente muy complejos. Pero al hacerlo, cobraríamos conciencia precisamente de que se trata de representaciones de la realidad física, ¿no? Pero de estas representaciones complejísimas, Einstein dice una cosa que es interesante, y es que la teoría de la relatividad, la teoría de los cuantos, que también él considera desde este punto de vista, generan una representación matemática mucho más compleja que las teorías físicas anteriores, pero que paradójicamente, desde el punto de vista de la concepción de la realidad física, son más simples. Son más simples en el sentido de que unifican bajo las mismas leyes y principios un conjunto de fenómenos que se tenían que explicar por separado. Es decir, unifican más la comprensión de la realidad física que las teorías anteriores. Y en eso lleva razón. Es decir, simplifican en el sentido que se elevan a un punto de vista desde el cual se pueden visualizar como aspectos distintos de una misma legalidad, cosas que antes se explicaban por caminos distintos y que no parecían tener coherencia alguna entre sí. Y por eso dice el propio Einstein que estos sistemas, a pesar de toda su complejidad matemática, revelan mejor la simple armonía del universo físico. Y en eso está reflejando el espíritu, o por lo menos algo del espíritu de la filosofía tradicional, en el más puro sentido de la teoría griega, ¿no? Es decir, todo ese esfuerzo de la inteligencia físico-matemática, que es inteligencia filosófica, en el fondo, está orientado a contemplar el orden de la realidad, ¿no? Que es lo que se procura entender. Ese orden requiere de una enorme complejidad para ser expresado, pero en la medida en que se alcanza a entender algo de él, aparece como una simplicidad armoniosa, ¿no? Y después de todas estas reflexiones sobre el espacio y el tiempo, me parece que podemos quedarnos con esa expresión einsteiniana como corolario, ¿verdad? El esfuerzo de la inteligencia humana, cuando se lleva hasta el fondo, lleva a percibir algo del ser, y el ser siempre es luminoso, es decir, siempre es una armonía. Habiendo visto las definiciones de espacio y tiempo
en su forma elemental, ahora vamos a tratar de profundizar en esta temática según dos líneas de reflexión. Por un lado, ciertos problemas que se han planteado en la tradición escolástica sobre el espacio particularmente, y que permiten ahondar la noción misma del espacio en relación con el mundo físico. Aquí tenemos que tener en cuenta por lo menos dos problemáticas básicas. Una, las cuestiones que atañen a la finitud o infinitud del espacio. Estas cuestiones vienen planteadas ya desde la antigüedad griega, aparecen abordadas por Aristóteles, los comentaristas de Aristóteles, y de ahí las recibe la tradición escolástica. Allí tenemos por lo menos dos cuestiones fundamentales. La primera, la de lo que suele llamarse lo infinitamente pequeño, y la otra, la de lo infinitamente grande. Es decir, la primera sería la cuestión de la divisibilidad del espacio físico. Si el espacio es infinitamente divisible o no. Y la segunda es la cuestión de la limitación o no del espacio físico. Es decir, si el espacio del mundo físico es infinito en magnitud o no. Los escolásticos, al reflexionar sobre estas cuestiones, primero que nada llegan a vincular estas dos problemáticas porque las relacionan con principios que se aplican tanto a la una como a la otra. El primer principio que aplican es la distinción entre el infinito actual y el infinito potencial. No serlo, ese principio es absolutamente inaplicable. Y el asunto acá es si esa divisibilidad al infinito no es más bien una operación de la mente, es decir, si esa divisibilidad al infinito, lejos de ser una potencia natural, no es otra cosa que una potencia racional, es decir, una potencia de la razón en relación con el espacio y el tiempo. Porque en ese caso sería una mera potencia pasiva, no una potencia de la naturaleza, ¿no? Sería algo que está en potencia en relación con una inteligencia que lo puede pensar como divisible, ¿no? Pero no en su realidad misma, como si ese ente tuviese la potencia de dividirse infinitamente, ¿no? Ahí es donde los escolásticos empiezan a desarrollar la cuestión del aspecto lógico, digamos, de la divisibilidad al infinito, ¿no? Y el infinito en acto y el infinito en potencia se correlacionan, como dije, con el carácter categoremático o sin categoremático de la afirmación de la infinitud, ¿no? Sería categoremático a la infinitud cuando la infinitud se afirma en acto de una realidad, como dándose en ella, en algún sentido. En cambio sería sin categoremática cuando se relaciona con algo que de suyo no es infinito, pero que bajo algún aspecto puede decirse infinito. Por ejemplo, infinito en relación con una inteligencia que lo puede dividir racionalmente de manera ilimitada. El tema de la divisibilidad del espacio y el tiempo va a llevar precisamente a la sentencia común y sólida de que ni lo uno ni lo otro son infinitamente divisibles en acto, porque toda división actual implica una determinación y por lo tanto una definición, que es lo contrario de la infinitud, porque la infinitud implica una indeterminación, ¿no? Si yo divido en acto, tengo que dividir hasta cierto punto. Esa división está limitada por el punto hasta el que divido, ¿no? De manera tal que la división en acto no puede ser sino finita, nunca puede ser infinita, nunca puede proceder al infinito.
Lo que sí existe es una potencialidad de dividir al infinito. Esta se cruza a su vez o da origen a una distinción paralela que es de orden lógico, pero que es inseparable a esta distinción real entre infinito actual e infinito potencial, y es la distinción entre el infinito sin categoremático y el infinito categoremático. Estas distinciones van a permitir dar respuesta a estas cuestiones que se plantean. Pero otra línea de principios tiene que ver no ya con la problemática de la infinitud entendida en relación con el acto y la potencia, y con la intelección de lo que es infinito acto e infinito en potencia y su expresión en el orden de las proposiciones o juicios del pensamiento humano, sino que tiene que ver con la relación entre el mundo físico y la causa primera. Porque desde el punto de vista filosófico, esta cuestión física no puede separarse del todo de una problemática metafísica. A saber, la causa primera puede o no causar un mundo físico infinito en acto. ¿Tiene la potencia para hacerlo o no? ¿Y qué significaría tal cosa? Adviértase que eso desde el punto de vista metafísico tiene también trasfondos teológicos, porque tiene que ver con la cuestión de la omnipotencia divina. En esto la tradición escolástica va a tender por lo menos a matizar las afirmaciones de Aristóteles, para el cual obviamente el acto primero, o sea el primer movente, no tiene nunca potencia creadora, de manera tal que en Aristóteles la cuestión nunca se puede plantear en relación con la omnipotencia creadora de Dios. Pero los autores cristianos no pueden pensarla fuera de esa cuestión, fuera de esa verdad, ¿no? Mejor dicho, no pueden pensar la cuestión fuera de esa verdad teológica de la omnipotencia creadora de Dios. Inclusive va a haber sentencias eclesiásticas que rechacen como errores algunas afirmaciones de Aristóteles y de Averroes sobre este tema de lo infinitamente pequeño. Se cruza a su vez con el tema de los mínimos naturales, es decir, de las realidades que para ser lo que son tienen que tener una magnitud mínima según su naturaleza. Y este es un tema que atraviesa toda la tradición de la filosofía natural hasta el día de hoy, ¿no? Porque de hecho todas las entidades físicas que se estudian y que se pueden captar directa o indirectamente tienen alguna magnitud propia, por debajo de la cual no tienen existencia alguna, de manera tal que el tema de los mínimos naturales, diríamos, sigue plenamente vigente. La divisibilidad del continuo es indefinida solamente cuando la pensamos de un continuo homogéneo puramente abstracto, es decir, del continuo geométrico. Y aquí viene la necesidad de un principio que nos tiene que guiar siempre cuando pensamos en filosofía natural. La cantidad de las cosas vista físicamente es una cantidad real. Vista matemáticamente es una cantidad que es real solo en cuanto al sujeto al que la podemos aplicar, pero no en cuanto al modo en que la pensamos, porque el modo de pensar matemáticamente no es correspondiente a la realidad del ser físico. Hemos abstraído la cantidad de su sujeto y la hemos absolutizado, y la estamos pensando en un plano que no es el físico. Cuando nosotros pensamos la cantidad matemática como una cantidad infinitamente divisible, la pensamos bien, pero esa divisibilidad infinita, a su vez, no es tampoco siquiera expresable matemáticamente si llegamos al infinito. Es decir, nosotros podemos pensar que la podemos seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo indefinidamente, y es claro que es así. Pero si queremos pensar la determinación del infinito, desaparece la posibilidad de entender, porque es precisamente una indeterminación. Si uno piensa cierta determinación de la división, en acto se da siempre una división finita.
aún en el plano de la continuidad geométrica y aritmética. El otro aspecto, el otro problema es el de lo infinitamente grande, ¿no? Y eso ya nos lleva a otra cosa, que es el problema de si el mundo físico, el carácter necesario de ciertos aspectos del mundo físico, ¿no? Como si la omnipotencia divina fuese incapaz de otra cosa. Eso le va a abrir a la mentalidad de los escolásticos vías de reflexión que son en ese aspecto más amplias que las que tiene el propio Aristóteles en su contexto mental. O sea, les va a permitir considerar ciertas posibilidades que Aristóteles no tiene en cuenta. Es interesante advertir esto porque desde el punto de vista histórico, la consideración de esas posibilidades también está en el trasfondo del desarrollo de lo que es el pensamiento filosófico sobre el mundo en los tiempos posteriores, es decir, el desarrollo de lo que suele llamarse la física moderna, ¿no? Hay muchos trasfondos que tienen que ver con esto, con estas posibilidades que se piensan en la mentalidad escolástica. En relación con lo infinitamente pequeño, desde luego, aparece tanto la cuestión de la divisibilidad infinita del espacio como la del tiempo, ¿no? Y esto a partir de la clásica paradoja de Aquiles y la tortuga que aparece planteada en la escuela eleática, ¿no? Es decir, si el espacio o el tiempo son infinitamente divisibles en acto, ¿no? Resultaría en el fondo imposible el movimiento tal como de hecho se da en el mundo físico. A partir de ahí parece claro que ni el tiempo ni el espacio son infinitamente divisibles en acto, sino solo potencialmente divisibles al infinito. A esto se opondrá como una objeción en algunos autores escolásticos que es un principio que todo lo que está en potencia puede pasar al acto. Pero precisamente ese es un principio que solamente se puede aplicar cuando se trata de una potencia natural. Uno puede decir que todo lo que está en potencia natural puede pasar al acto, pero la potencia del infinito en cuanto a su divisibilidad es una potencia natural,